Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Bueno, sin duda ha sido excepcional esta elección del pasado domingo y ahora nos toca hacer el análisis. A eso nos vamos a dedicar el día de hoy en la Mesa de Análisis Político. Tras la vorágine electoral que vivimos el pasado domingo, ha comenzado el recuento de las pérdidas y los daños colaterales que dejó la decisión de la mayoría de los mexicanos. ¿Quién gana? ¿Quiénes pierden? ¿Qué sucedió el 2 de junio? ¿Qué nos depara el futuro? Más de 99.8 millones de ciudadanos, de acuerdo a la lista nominal de electores, teníamos la oportunidad de acudir a las urnas para definir el futuro del país. De ellos, se estima que entre el 60 y el 61.5% de los mexicanos cumplieron con su responsabilidad cívica. El domingo por la noche, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, daba a conocer que alrededor de 60 millones de votantes sufragaron. El 59.5% se decantaron por la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. La marea guinda alcanzó para convertirla de paso en la primera presidenta de la historia de México, pero también para cobijar a los candidatos morenistas que gobernarán 6 de las 8 entidades que estaban en juego, además de la Ciudad de México. Además, Morena alcanzó el estatus de principal fuerza política, ya que podría obtener entre 233 y 251 curules en la Cámara de Diputados. Su aliado, el Partido Verde Ecologista de México, alcanzaría entre 67 y 77 diputaciones, mientras que el Partido del Trabajo obtendría entre 46 y 52 de acuerdo al conteo rápido. El PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, así como los posibles legisladores independientes, se quedarían con el resto de las 500 curules que conforman el Congreso Federal. En el caso del Senado, el Movimiento de Regeneración Nacional obtendría entre 57 y 60 posiciones, mientras que el Verde Ecologista tendría entre 10 y 15 y el Partido del Trabajo entre 9 y 13. Querétaro aportará al Senado 3 legisladores, 2 emanados de la Alianza Fuerza y Corazón por México y 1 por Morena. Para el Congreso Federal, de las 6 diputaciones federales, 3 serán para Morena, mientras que para el Congreso local, de acuerdo al PREP, Morena se levantaría con 8 de las 15 curules en disputa de manera directa. ¿Qué pasó el domingo 2 de junio? ¿Qué le pasó a la oposición? Esas son preguntas que intentaremos discernir en la mesa esta mañana. Y saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Víctor Cuevas, ¿cómo le va? Buen día, qué gusto. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Muy contento de estar aquí en la mesa de análisis más escuchada. Gracias por estar con nosotros. Don Juan Luis Íñiguez, qué gustazo. Apreciado Ángel, siempre es un gusto estar en RR Noticias, el mejor espacio. Gracias por estar con nosotros. Jorge Luis Montes, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Ángel, con mucho gusto, como siempre, estar aquí y más ahora. Bueno, muy bien. Don Sergio Camacho, qué gustazo recibirle. Don Ángel, igual, con el gusto de estar cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. ¿Será premonitoria esa camisa verde? No, ¿qué pasó? Dicen que ya se va a convertir ¿qué? En la tercera fuerza electoral. Oye, en campaña estuve cuidando tanto los colores y ahí se me barrió. No, bueno, está muy bien. Los colores no son de nadie, son de quien los porta y tan. Oigan, ya en serio, déjenme arrancar justamente con esta pregunta que dejaba en el aire Tere Garay, la directora de RR Noticias, que nos ha presentado esta cápsula de contexto. ¿Qué pasó el 2 de junio, Víctor Cuevas? Pues es una jornada electoral en la que afortunadamente los mexicanos salieron a votar en un ánimo precisamente de continuar con preservando los valores democráticos, confiando en el Instituto Electoral y sobre todo ejerciendo su derecho al voto de manera libre y ordenada, salvo algunos casos aislados donde los intentos de violencia por desestabilizar surtieron efecto. Particularmente lo sucedió aquí en Querétaro, algo sorprendente, nunca antes visto, que bueno, pues seguramente tendrá sus explicaciones. Vimos una jornada electoral que precisamente fue eso, la oportunidad de que los mexicanos siguiéramos decidiendo por nuestra democracia. Y al final lo que vimos es que la voluntad popular, la voluntad de los mexicanos quedó expresa en las urnas. Tomamos una decisión, y digo tomamos porque al final somos parte de este ejercicio democrático, y pues pareciera ser que los mexicanos decidieron seguir viviendo en las condiciones en las que estamos. Te pregunto lo mismo, Juan Luis Íñiguez, ¿qué pasó? Bueno, pues vivimos un proceso democrático con una participación ciudadana responsable, con filas llenas de buenas intenciones, de buenas ilusiones, de una participación fantástica de la sociedad que hay que aplaudirlo, cualquiera que haya sido su decisión. Ese es el mejor camino, la democracia. Bien, ahora, ¿cómo cuidamos
estos efectos de la democracia. De entrada, pues hablar de que la apuesta principal pudiera ser a que los que ganaron lo hagan sin soberbia y que los que no ganaron lo hagan sin rencor, y que evidentemente podamos construir a partir de ahí una realidad de una convivencia nueva que permita que todas las voces sean escuchadas y valoradas, y que evidentemente ni los 35 millones de votos van a cambiar la circunstancia a la que se va a enfrentar Claudia Sheinbaum, Claro. que evidentemente llegará, si el recuento así lo produce, pues a un tiempo en el que necesita dar nuevos resultados. Bien, gracias, mi estimado Juan Luis. Te pregunto lo mismo, Jorge Luis Montes, ¿qué pasó el domingo? Sí, Ángel, pues me parece que es una jornada histórica, efectivamente, con la primer presidenta de la historia de nuestro país. Además, la elección donde la presidencia es la más votada también de la historia. Se logra tener por parte de Morena y aliados la mayoría, o se tendrá la mayoría en el Congreso de la Unión, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados. En el Congreso local, Morena gana 8 de los 15 distritos, es decir, la mayoría también el Congreso. Están en juego todavía el distrito 7, allá en la zona de Santa Rosa, Jáuregui, y el 14, allá en la zona de Ezequiel Montes, Tolimán, Colón, Peñamiller. Podríamos crecer todavía más. Logramos de tener un municipio, llegamos a 5 municipios. Me parece que en términos generales muy bien. Logramos 3 en Querétaro, 3 diputaciones federales, de no tener ninguna 3. Es decir, a nivel nacional, como lo decíamos, continúa la 4T y llega finalmente también en gran medida al estado de Querétaro. Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues sí, amanecimos el lunes con este reflejo de la enorme aceptación que sigue teniendo el presidente López Obrador. Y yo creo que, independientemente de la candidatura de Claudia Sheinbaum, que termina siendo una candidatura muy exitosa, se dio el respaldo del presidente, ¿no? Que a pesar de tener algunos resultados malos o no positivos, su nivel de aceptación sigue siendo muy, muy grande, ¿no? Pero también amanecimos con un país de alguna manera fragmentado, ¿no? El asunto de la polarización se ha mantenido, y yo creo que cada quien que estamos en determinada burbuja se acrecentó estos sentimientos polarizadores, sobre todo durante la jornada y ahorita en los días posteriores, ¿no? Con los asuntos de los recuentos y potenciales, incluso algunas teorías conspiratorias muy, muy, muy graves, ¿no? Yo creo que, bueno, pues también es momento de como comentaba Juan Luis, de la reconciliación, de trabajar juntos en un mejor México. Muchas gracias, Sergio. 7:43. Quiero ir allá. He escuchado durante las últimas horas, les presenté la voz de Alejandro Moreno hace unos minutos, que pide un recuento del 100% de casillas. Xochitl pide un 80%. Sergio se refería a algunas teorías justamente conspiratorias. ¿Qué decir de todo ello? Estamos en un momento en el que podemos desconfiar de los resultados del pasado domingo. ¿Qué opinión te merece, Víctor? Sin lugar a dudas, hay particularidades muy importantes que deben de ser atendidas y revisadas, ¿no? Vemos el caso de varias decenas de casillas a lo largo y ancho del país donde el 100% de los votos fue para Morena, lo cual resulta muy curioso, particularmente porque además son de zonas que todos sabemos, conocidos, están en conflicto por la situación de la presencia del crimen organizado en esas regiones. Y creo que ahí está el punto importante. A pesar de los resultados que obtiene la próxima presidenta Claudia Sheinbaum al ser la más votada de la historia, eso no borra los antecedentes de corrupción que se han vivido en este gobierno administrado por Morena. Eso no borra los antecedentes de injusticia que se han cometido en este gobierno de Morena. Eso no borra el desabasto de medicinas. Eso no borra que haya tanto despilfarro en obras faraónicas que solamente están haciéndose para capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo importante de eso es que precisamente hoy la responsabilidad que recae sobre los hombros de Claudia Sheinbaum es no solamente no seguir perpetuando ese régimen autocrático en el que nos tiene López Obrador, sino además solucionar los graves problemas que le hereda a su padrino político. Bien, muchas gracias, Víctor. Juan Luis, te pregunto lo mismo. Hacemos un análisis de también el proceso de votación. Escucho muchas voces, el tema del recuento. ¿Qué opinas del tema? Mira, Ángel, más allá de ese desfile del que ustedes tuvieron a bien cubrir,
de aquellos que inmediatamente salen y festejan su triunfo sin tener el menor elemento, digamos, sólido para poder cantarlo, que bueno, pues después termina siendo muy, muy pesado para quienes apoyan esas campañas, pues tener que reconocer el sentimiento real de lo que verdaderamente pasa. Sí. Me parece que son actos de responsabilidad básica el poder atender a aquellas situaciones en las que la revisión de estas casillas que han sido señaladas como inconsistentes, me parece que nadie debiera sentirse ofendido por esa situación, sí, y menos los de Morena. Ellos inventaron la tonadita del voto por voto, casilla por casilla. Así que lo que más le conviene a este país y al mismo Movimiento de Regeneración Nacional es que se dé este recuento, precisamente para que se consoliden los hechos, que no podemos concederles un triunfo, pero sí, matemáticamente tienen más votos que la oposición. Bien, Jorge Luis Montes. Sí, pues me parece que la gente dice lo contrario a lo que dice la oposición, que todo está mal en México, que el sistema de salud es el peor, que el sistema educativo es el peor, que hay mucha corrupción. Bueno, lo vimos el domingo en las urnas, la gente dice que las cosas van bien, que quieren que siga la cuarta transformación. Quienes piensan distinto, me parece que debemos invitarlos a actos de reflexión para ver en realidad qué está sucediendo, porque a veces pensamos que las cosas no son como pensamos y resulta que la realidad se nos impone y nos dice algo distinto. Y tampoco la gente piensa que todo está bien en Querétaro, como el partido oficialista o los partidos oficialistas lo quieren hacer saber. Ya se vio, insisto, que la gente en Querétaro quiere un cambio. Vamos a tener la mayoría en el Congreso local, ya no va a tener manos libres el gobernador, va a tener que negociar con Morena, va a tener que negociar con el partido de la Cuarta Transformación, y bueno, el tan criticado voto por voto, pues ahora lo piden el PAN y el PRI. Bien, muchas gracias, Jorge Luis. Sergio Camacho, ¿qué opinión te merece este tema y estas opiniones? Tú mismo lo mencionabas en tu intervención anterior, ¿no? Sí, Ángel, mira, pues como comentaba, el tema de la división y la fragmentación que se vive en el país es muy significativo, sí, ¿no? Yo creo que van a ser unos meses muy importantes los previos a que entre Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, porque el tema del reconteo de los votos, bueno, pues hay estadísticas donde en elecciones anteriores se han revisado porcentajes incluso más altos de los que ahorita se están teniendo autorizados o programados revisar. Entonces parece que vamos, no cambia, no va a cambiar eso el resultado, ¿no? Y lo que sí va a suceder es de qué va a suceder, qué va a hacer Claudia Sheinbaum en este periodo, ¿no? Porque qué tanta injerencia va a tener el presidente en este su cierre y que podría marcar cuál sería el rumbo, ¿no? Uno esperaría que como alguna vez lo comentamos, ya que el presidente en su momento estuvo jalando mucho a un extremo las cosas, que el siguiente periodo tendiera a la reconciliación, ¿no? Tendiera a tender puentes entre las diferentes fuerzas políticas, e insisto, todo en un beneficio para México, ¿no? Y yo creo que aparte de todo esto, las burbujas que se rompieron van a ser muy importantes comentarlas. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Más del contexto de la mesa esta mañana. Los resultados obtenidos a nivel federal extenderán más la mancha guinda en el mapa político electoral del Estado. Morena terminará el 2024 gobernando 23 entidades, entre ellas la Ciudad de México. El PAN se mantendrá en 4, entre las que se incluye Querétaro, Movimiento Ciudadano en 2, al igual que el PRI, y el Partido Verde Ecologista continuará en San Luis Potosí. Por si fuera poco, Morena, junto con sus aliados, alcanzaría la mayoría calificada en el Congreso Federal y posiblemente en el Senado de la República. El proceso electoral quedó atrás. México tendrá, a partir de septiembre, una nueva conformación legislativa y en octubre un nuevo mapa electoral. Mientras la mirada política recaerá ahora en el 2027, la sociedad tendrá que dejar a la historia los resultados electorales del 2024 y entrar en un nuevo modelo de gobernanza. ¿En qué falló la oposición que Morena les pasó por encima? ¿Quién gana y quién pierde con la nueva conformación política del país? ¿Qué sucedió el domingo 2 de junio? ¿Cómo se reagrupará la oposición? ¿Qué le espera al país? Bueno, es parte del contexto de la mesa esta mañana aquí en RR Noticias. Tere Garay, la directora de RR Noticias, ha presentado esta información. Oigan, decía Sergio ahorita en su última intervención, pues evidentemente habrá que ver qué pasa con Claudia
durante estos meses, pero sobre todo qué va a hacer el presidente de la República a partir del 1 de septiembre, porque él ya lo había adelantado, que si se concretaba este famoso plan C del que hablaron, que todo indica que si se concretó, es decir, que tendrán mayoría calificada tanto en Cámara de Diputados y probablemente en el Senado también, y si no, pues será cuestión de sentarse a platicar con 4 o 5 senadores, a ver a cuánto está el kilo de senador a partir del 1 de septiembre, será interesante. ¿Le va a dejar el presidente una bomba a la señora Sheinbaum en el tema de posiblemente aprobar esta reforma al Poder Judicial? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Te lo pregunto, Víctor Cuevas. Pues de hecho ya lo empezamos a ver con el propio presidente López Obrador saliendo a señalar que su secretario de Hacienda va a continuar en la administración de Claudia Sheinbaum en la misma posición, lo cual nos deja ver un poco lo que ya habíamos platicado en esta mesa. Pareciera ser que la lógica de Morena y del presidente López Obrador es perpetuar ese liderazgo a pesar del cambio o la transición que se dé hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pues al final del día también lo hemos visto, no es lo mismo decirlo con la banda presidencial puesta que sin ella, y también no serán las mismas actitudes las que tome la próxima presidenta Claudia Sheinbaum con la banda presidencial puesta, que en este momento donde al final del día gran parte del triunfo se explica precisamente por el apoyo y el respaldo que recibió del presidente López Obrador y de todo el gobierno, porque evidentemente fue una elección con muchas características para llamarla elección de Estado. Al final lo que nos queda es confiar en que quepa la cordura, en que quepa sobre todo la disposición de construir un país para todos, un país donde la reconciliación, como bien lo decía Sergio Camacho, sea la lógica en el proyecto de este nuevo gobierno, y pensar en que destruir las instituciones a nadie le conviene. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Juan Luis Íñiguez, ¿qué va a pasar a partir de ahora y sobre todo cuál será justamente el papel tanto del presidente como de la señora Sheinbaum en los meses por venir? Bueno, pues yo creo que tendrán ambos que enfrentarse a la realidad, y la realidad obliga a interpretar estos resultados no como un retroceso y que nos instalemos mentalmente en los 70s, en donde esa hegemonía permitía que impusieran e hicieran con el país lo que prácticamente se les diera en gana. Ahora yo quisiera ver una señal de una habilitación del diálogo como una propuesta básica en la que, más allá de que van a tener prácticamente una mayoría consumada en las cámaras, pues permitan que la voz de la oposición también tenga un peso en el análisis de estas propuestas que no son positivas para el país, y que evidentemente ellos podrán hacer con su voto lo que quieran, pero el efecto de esos votos mayoritarios aplastantes pudieran ser muy nocivos para la democracia y para la conformación institucional de la República. Así que mucho ojo, y seguiremos defendiendo la democracia al costo que sea. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Te pregunto lo mismo, Jorge Luis Montes, ¿cuál será el papel del presidente ahora? Si motiva estas iniciativas a partir del 1 de septiembre, ¿no le deja una bomba en las manos a Claudia Sheinbaum? Pues es algo que se había anunciado, es algo que se planeó de lograr el plan C, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, para poder transitar en las propuestas no solamente del presidente de la República, sino propuestas del proyecto de la Cuarta Transformación. Esto se dijo desde el 2018, se vino insistiendo en la legislatura 64, donde no teníamos la mayoría calificada, pero no es ninguna sorpresa. Ahora, pues Claudia Sheinbaum también ha venido prometiendo darle continuidad a la Cuarta Transformación, y eso significa la reforma al Poder Judicial, pues que es evidente, y la gente sabe que cuando acude a un ministerio público, a los juzgados, siempre hay alguna situación de qué quejarse, y en ese sentido que sepa la gente que va la reforma al Poder Judicial poder arreglar todo ese tipo de cosas. Vamos por el tren, incluido el tren México-Querétaro, que también es una propuesta, las becas, profundizar las reformas en tema de salud, en educación, la soberanía energética. Es decir, es eso lo que vamos a encontrar en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum y del proyecto de la 4T. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Sergio Camacho, pues ahora sí que yo reitero, pareciera que si avanza este tema de la reforma del Poder Judicial, pues le va a dejar ahí una papa caliente en las manos a la señora Sheinbaum. ¿No sería mejor que ella
ya con este bono de los votos, etcétera, etcétera, tomara ese tipo de decisiones? Sí, Ángel, es lo que te comentaba de lo interesante, sí, ¿no?, que va a ser este momento de transición, ¿no? ¿Qué tanto poder va a querer ejercer todavía el presidente López Obrador y qué tanto se atrevería a negociar con él Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque efectivamente el tema de las reformas, como muchos aspectos de mejora de nuestro país, son necesarias, ¿no? Son necesarias, pero hacerlas de la manera adecuada, discutidas, consensadas. Esperemos que esta nueva mayoría que se tiene no sea como sucedía antes, que querían que las cosas pasaran sin cambiarles una coma, ¿no? Y que no tengamos pues simplemente puros levantamanos en los congresos o en las cámaras. Y bueno, y en ese sentido, bueno, pues, esperaremos cómo negocia Claudia este asunto con el presidente. No creo que de momento en esta herencia de poder que le deja la Cuarta Transformación y el presidente López Obrador pueda ser un motivo de un enfrentamiento, ¿no? Pero recordemos que Morena, aun cuando queda ahorita con la presidencia de la República, con la mayoría en las cámaras, llega con mucho poder, pero al final se le va a acabar el crédito. ¿Por qué? Porque la gente igual ya se está viendo que tiene corta paciencia. Al PAN en su momento le duró 2 sexenios en la transición, al PRI un sexenio, y entonces, bueno, ya el tema de la alternancia es muy vigente, ¿no? Y entonces, claro, aunque lleguen con mucho poder, van a tener muy poco crédito para equivocarse. Bien, muchas gracias, Sergio. Quiero abusar de la generosidad de ustedes, señores, y pedirles una ronda más. Ya vendría la ronda de las conclusiones, pero quisiera pedirles una ronda más para analizar el tema Querétaro. ¿Qué pasó en Querétaro? ¿Por qué se dieron esos resultados? ¿Y qué va a pasar a continuación con este cambio en el mapa político, Víctor Cuevas? Pues evidentemente la situación en Querétaro no es ajena a la situación que se da en todo el país. Creo que sin lugar a dudas lo que estamos viendo es un llamado de atención por parte de la ciudadanía en el sentido de reiterar un apoyo para Morena, a pesar de las buenas condiciones en las que se viven en Querétaro, que esas son innegables. Y me pareciera que precisamente parte del ejercicio de esta alternancia democrática se sustenta en eso, en que las buenas condiciones, los buenos escenarios, los buenos gobiernos permiten precisamente que la sociedad valore otro tipo de necesidades, otro tipo de intenciones y otro tipo de características. Independientemente de las peculiaridades que se dan en cada municipio y en cada distrito, lo que hemos visto es que la llegada a Morena al final del día pareciera ser que tampoco es tan disruptiva con la manera de ser de los queretanos. Es decir, afortunadamente en Querétaro no vemos perfiles incorruptibles y irreconocibles en Morena, no vemos perfiles que sean desastrosos, escandalosos, sino más cercanos hacia el centro, como bien lo decía Sergio Camacho, y creo que es parte de la mística de este ejercicio democrático y del hecho de que pues precisamente hay que valorar que no tenemos certidumbre de quién va a ganar, y esa es la magia de la democracia. Bien, muchas gracias, Víctor. Una lectura del escenario queretano a partir de ahora, mi querido Juan Luis. Sí, pues muy claramente, mira, si asumes la responsabilidad política como tu esencia personal, pues si te tocó ganar, rápidamente hay que procesar ese sentimiento porque tienes que dar resultados a partir del 1 de octubre. Si no te tocó ganar, bueno, pues entonces comenzar un rediseño de tus estrategias, de tus propósitos, del origen de tus mesas políticas, de cómo estás conformando esas designaciones, porque evidentemente lastiman a muchos militantes de los partidos políticos que estamos ahí participando y que no podría exigírsenos nada como no sea que sigamos continuando con un trabajo político de formación de conciencias, de una presencia social importante, de estar en contacto con la gente, y que evidentemente eso hicimos y lo seguiremos haciendo con mucha contundencia. Perdón, muchas gracias, mi querido Juan Luis. Preguntarte lo mismo, Jorge Luis Montes. Tú ya adelantabas un poquito en una de tus intervenciones algunos de los cambios que habrá en el mapa político. Tal vez el más evidente pues será este asunto del Congreso local, que tiene una nueva mayoría. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que se derrumba aquella idea de que en Querétaro no pasa nada y de que en Querétaro todo está bien. El PAN, de tener 11 alcaldías, se queda con 6. De tener los 15 diputados locales, se queda solamente con 7, pierde 8, como lo decíamos. De tener los 6 distritos federales, solamente gana 3. Y el Senado, bueno, se mantiene ahí, seguimos igual en empate, que nos duele mucho que no se integre Santiago Nieto
al Senado de la República, me parece que ha sido lamentable. Pero ¿cuál es el balance general? Pues que pierde el Partido Acción Nacional en Querétaro, gana Morena, se mete Movimiento Ciudadano junto con los partidos chiquitos, con el PRI, con el Partido Verde Ecologista. Entonces me parece que es una nueva realidad que vamos a estar viviendo en el estado de Querétaro. Insisto, se derrumba aquello de que en Querétaro no pasa nada y de que en Querétaro todo está bien. La gente dijo otra cosa en las urnas el pasado domingo. Bien, muchas gracias, Jorge. Sergio Camacho, una lectura de lo que pasó en Querétaro domingo. Sí, Ángel, bueno, pues hace un momento comentaba este asunto de que se rompen algunas burbujas, ¿no? Y yo creo que cada ciudadano en su círculo social, personal, familiar, se crea ciertas expectativas. Y Querétaro siempre ha sido un referente y de repente en algunos temas como la seguridad o los temas económicos, un oasis, ¿no? En el país, en un país que de repente en algunos temas está muy convulsionado. Pero sí, de alguna manera se tiene que reconocer que no todo está bien, que precisamente el crecimiento de Morena viene a raíz de esta enorme y permanente brecha de desigualdad que existe en nuestro país y que, se buscan las ofertas políticas para promover cómo cerrarlas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en Querétaro también existe esa desigualdad y se existe esa necesidad de que intervengan o aprovechen el momento otras fuerzas políticas, ¿no? Además de que en Querétaro, recordemos que estamos en la intermedia de la nacional, ¿no? Y hace 3 años, con el gobernador Curi en la boleta, el PAN arrasó. Pero hace 6, en la intermedia del exgobernador Pancho Domínguez, también los resultados fueron muy apenas, ¿no? Entonces creo que es una circunstancia política que podría ser ciertos resultados previsibles, pero bueno, es un asunto para lavarse la cara a todos, para generar autocríticas, tanto a nivel local aquí en Querétaro con Acción Nacional, como con Morena a nivel federal. Me parece que van a ustedes a decir que me volví loco en este ataque de tos, pero creo que lo mejor que le pudo pasar al PAN fue estos resultados del domingo a nivel local, porque le permitirá reevaluar qué cosas estaban ahí y siguen como áreas de oportunidad para poderlas corregir evidentemente y que lógicamente la gente sea más tomada en cuenta. Me parece que es también una lectura de lo que pasó este domingo con estos resultados, y además pues es evidente que tenía que haber un reflejo de lo que iba a pasar en el escenario nacional, y ahí lo estamos viendo ahora en Querétaro. Oigan, vamos a el momento de las conclusiones, 30 segundos para cada uno de ustedes, si les parece. Arranco contigo, mi querido Víctor. Pues lo que vimos el pasado domingo 2 de junio fue sin lugar a dudas la expresión del pueblo de México en las urnas, que lo que hizo fue refrendar el triunfo de Morena y de la llamada Cuarta Transformación en un escenario en el que lo que anticipamos es que precisamente pareciera ser que la paciencia de los mexicanos se acabará en este sexenio cuando no se tengan los resultados previsibles y no se alcancen esas expectativas que ellos mismos han sembrado dentro del pueblo de México. Al final, la reflexión a la que se invita es a valorar que la democracia precisamente es la que nos permitió llegar a estos resultados y que en política no hay victorias eternas ni derrotas para siempre. Bien, muchas gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos. Pues sí, reiterar esta decisión de pasar rápidamente a la autocrítica, de poder hacer un corte de caja y que evidentemente los resultados de esos análisis puedan generar cambios al interior de Acción Nacional. Y evidentemente pues también nos sentimos muy contentos por el resultado en la franja metropolitana, donde gana Felifer Macías, donde gana Chepe Guerrero, gana Monsalvo y gana Jairo. Y van a tener una extraordinaria oportunidad de demostrar que los jóvenes pueden hacer las cosas de manera correcta, y eso va a fortalecer totalmente al Partido Acción Nacional. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jorge Luis Montes, 30 segundos. Pues nos da mucho gusto en Morena que Mauricio Curi diga que el PAN está dando buenas cuentas en materia electoral en Querétaro. Repito, Morena tiene un gran avance, quedamos muy bien parados después del domingo, se consolida, da continuidad a la Cuarta Transformación a nivel federal, pero llega con gran fuerza la Cuarta Transformación a Querétaro. Se notará mucho más en el Congreso local, donde
el gobernador y Acción Nacional tendrá que sentarse a negociar con Morena los temas más importantes para el Estado. Bien, muchas gracias, mi querido Jorge. Sergio Camacho, le toca cerrar la mesa esta mañana. Sí, Ángel. Bueno, pues primero reconocer que en el mundo, que el mundo también se está polarizando, así como sucedió ahorita en nuestro país. Todos los países hemos visto cómo en Sudamérica, en Argentina tiran para la derecha, en Chile tiran para la izquierda y se está yendo para los extremos. Entonces nos queda a nosotros como ciudadanos también invitar y llevar a la reflexión a nuestros políticos a que busquen esta reflexión y esta reconciliación, porque sobre todo para los diputados federales, locales, para todos quienes legislan, les encargamos que, si bien sabemos que en muchos casos son decisiones electorales, decisiones políticas por las que estén representando, que nos demuestren en el trabajo que no van a ser levantamanos, que no van a ser decisiones dogmáticas o sectarias, sino que sean basadas en que son competentes, en que hicieron su trabajo y que son bien intencionados para nuestro país. Y que agregaría yo, y que resuelvan las necesidades que la gente tenga, ¿no? Que Es para eso correcto. los hemos puesto ahí. Bueno, pues llegamos al final de la mesa esta mañana. Agradecerles mucho la generosidad de sus opiniones. Don Víctor Cuevas, qué gustazo recibirlo. No, hombre, el gusto para mí es mío de estar en esta mesa con estos personajes tan importantes en la política queretana. Gracias, mi querido Víctor. Juan Luis Íñiguez, gracias. Gracias a RR, gracias por la oportunidad. Un gran gusto estar compartiendo esta mesa con estos señores. Un abrazote, nos vemos dentro de 8 días. Don Jorge Luis Montes, gracias. Pues, Ángel, muchas gracias sobre todo a ustedes y a todos los compañeros de la mesa y al equipo de RR Noticias. Muchas gracias. Don Sergio Camacho, un gustazo siempre. Don Ángel, igual un abrazote para ti, para todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa, que de aquí tiene que empezar la reconciliación y el trabajo por México, igual allá con todo el auditorio. Tiene usted toda la razón. A los 4, muchas gracias. Que sea un miércoles muy productivo y aquí nos encontramos dentro de 8 días. Son ahora las 8:06. No es el gallo Claudio, soy Ángel Solís. Mira.